bienvenidos a una nueva sesión. Sin más preámbulo, comenzamos. Hoy veremos el tema de los polímeros, qué son y cómo se clasifican. Muy bien, tal vez para muchos de nosotros es natural o estamos acostumbrados a la palabra polímero. Sí, la hemos escuchado tal vez en algunas noticias, en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, vamos a definir qué es un polímero. En primer lugar, un polímero es una macromolécula, ¿sí? Significa que su tamaño es muy grande respecto a las moléculas que en química se conocen. Por ejemplo, una molécula de agua no es una macromolécula. Ahorita vamos a ver cómo se clasifica una macromolécula. ¿De dónde viene la palabra polímero? Viene de unas raíces griegas que se llaman polis. Polis significa muchos, ¿sí? Por ejemplo, politécnico, polígono en geometría. Y meros. Meros significa partes, es decir, muchas partes. Y bueno, esto tiene que ver con su definición química. Vamos a ver la definición formal. Un polímero es un compuesto molecular con dos principales características. Número 1. Tiene una masa molar grande, ¿sí? Masa molar es lo mismo que peso molecular. Por ejemplo, el agua tiene una masa molecular o un peso molecular de 18 gramos por mol. Un polímero o una macromolécula tendrá una masa molar o un peso molecular de miles, inclusive de millones de gramos por cada mol. ¿Sí? Aquí nos dice desde miles a millones de gramos. Y número 2, está formado por muchas unidades que se repiten. Entonces, esas unidades que se repiten se llaman monómeros. Mono significa uno o simple. Y mero, pues recuerden que significa parte. Entonces, esa unidad que se repite se llama monómero y forma un polímero. ¿Cómo se forma? Por un proceso que se llama polimerización, ¿sí? Entonces, un polímero se forma a partir de mínimo dos o más monómeros a través de una polimerización. ¿Qué tipos de polímeros hay? Bueno, aquí hay una clasificación extensa que depende de cada autor. Yo ahorita la voy a trasladar a una clasificación simple. Tenemos, por ejemplo, los polímeros naturales, ¿sí? Que los podemos encontrar en algunos procesos o en algunas partes biológicas. Y tenemos los sintéticos, que bueno, ya lleva ahí la intervención del ser humano en algún proceso o en la obtención de una materia prima, es decir, de un monómero, para producir un polímero. Dentro de los polímeros naturales tenemos, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas tienen un origen biológico y también tienen una importancia biológica muy grande. Se sintetizan en las células y bueno, pueden ir desde enzimas. Enzimas ayudan a facilitar algunas reacciones químicas muy tardadas. Sin la ayuda o la intervención de las enzimas serían muy tardadas o no serían posibles. También, por ejemplo, la queratina de las uñas es una proteína que se sintetiza en las células y es una proteína que es un polímero natural. Los ácidos nucleicos, que bueno, están también en las células y sirven para la síntesis de proteínas. Por ejemplo, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. Ya veremos más a detalle estos tipos de polímeros naturales. La celulosa, por ejemplo, que se encuentra
en las plantas y que sirve para hacer papel, por ejemplo. También se llama polisacáridos a la celulosa. El hule, que es sacado de un árbol, químicamente se llama poliisopreno. Ese es un polímero natural. Vamos con los polímeros de origen sintético. Tenemos en primer lugar al polietileno, con el que están hechas diferentes envases y las bolsas, por ejemplo, en las que nos ponen las frutas, las verduras, etcétera, son de polietileno. La que ven en pantalla es una molécula de etileno. Entonces el polietileno está hecha de muchas moléculas de etileno, es decir, es un monómero el etileno, se junta a través de una polimerización y se hace el polietileno. Después tenemos al cloruro de polivinilo, el PVC. Es el con el que hacen las tuberías de color blanco. Ese es el PVC. Luego tenemos uno que es muy común, que es el polietilentereftalato, o mejor conocido como el PET. Y bueno, ese se puede reciclar muy fácilmente. Si ustedes saben, o si no lo saben, pues se puede reciclar muy fácil. Uno de mis favoritos, el politetrafluoroetileno, mejor conocido como el teflón. El teflón es un nombre comercial. Ese se ocupa en los sartenes, en las planchas y también en algunas cintas para aislar. Después uno muy conocido que se llama el poliestireno, que es decir, el unicel con el que hacen los platos y las cucharas, que bueno, todos estos plásticos ahora lo que se busca es reducir su utilización y también utilizarlos después de su vida útil en otros productos. También les hablaré más adelante de ello. Entonces el chicle o la goma de mascar también está hecha de algunos polímeros sintéticos, como es el estireno, ¿sí? Entonces tiene una proporción pequeña pero significativa, pues, de polímeros sintéticos. Muy bien, entonces también hay otra clasificación dependiendo de cómo se fabriquen y el fin que sigan los polímeros. Tenemos los copolímeros, que están hechos de monómeros diferentes. Por ejemplo, el polietileno, el monómero es etileno, ¿sí? Pero por ejemplo el PET tiene monómeros distintos, ¿sí? Entonces ese es un copolímero. Tenemos los plásticos les llamamos a aquellos materiales que se pueden moldear, es decir, que se pueden plastificar, ¿sí? Entonces un plástico es un polímero que se puede moldear. Tenemos los termoplásticos, esos se moldean con temperatura y se pueden remoldear, a diferencia de los plásticos que esos ya no se pueden remoldear. Tenemos un elastómero, que tiene una propiedad de que es elástico, es como una goma, como un hule. Tenemos las fibras, que una vez que se fabrican, los polímeros quedan en formas de hilos o de fibras. Por ejemplo, el nylon puede ser uno de estos polímeros. Muy bien, vamos a resumir entonces lo que vimos. Vimos que un polímero es una macromolécula, ¿sí? Tiene dos características: que tiene un peso molecular grande o elevado y que se obtiene a partir de la unión de moléculas sencillas que se llaman monómeros, ¿sí? Entonces sucede a través de una polimerización, que es como tejer o como juntar una cadena. Entonces hay polímeros naturales, por ejemplo el ADN o las proteínas, y hay sintéticos, por ejemplo el PET o el PVC es uno de los polímeros sintéticos. También puede haber una clasificación dependiendo de su origen y su uso, por ejemplo los plásticos, los termoplásticos, los copolímeros, las fibras. Si llegaste hasta el final de este video, te agradezco y nos vemos a la próxima. Hasta luego.